Hoy te voy a enseñar la diferencia entre tablas y rangos en Excel. Bienvenido a Educación Digital. Es posible que ni siquiera seas consciente de que existen tablas y rangos en Excel y que son cosas diferentes. No te preocupes, esto es muy habitual. En este vídeo vamos a ver las 3 diferencias principales que existen entre una tabla y un rango. Antes de continuar, te recomiendo que pauses un momentito el vídeo y vayas a la descripción del vídeo donde te podrás descargar el archivo y de esta manera podrás hacer el ejercicio al mismo tiempo que yo. Partimos de estos datos, son los datos de un supermercado de diferentes artículos que pertenecen a diferentes secciones y tienen un precio unitario X. Lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla es un rango. ¿Qué quiere decir un rango? Bueno, un rango son una serie de datos que están colocados pues así como están. Podemos darle un aspecto más de tabla, ¿no? Si por ejemplo yo selecciono todo el rango con control shift barra espaciadora y le pongo un formato de cuadrícula, pues es como si fuera una tablita, pero no es una tabla, es un rango. Incluso podría darle colores aquí con el estilo de celdas, pero como os digo, es un rango, no es una tabla. Vamos a ver cuál es la diferencia. Principalmente vamos a distinguir 3 diferencias. Para ver claramente las diferencias, voy a crear una tabla aquí al lado de los mismos datos. Selecciono todo el rango, control shift barra espaciadora, control C y copio, y voy a pegarlo, por ejemplo, aquí. Control V y pego. Entonces, este segundo rango que tenemos aquí lo voy a convertir en tabla. ¿Cómo lo hago? Muy sencillo, estando dentro del rango, control T. El programa me detecta automáticamente cuál es la región en la que están los datos. Lo ha hecho bien. Además, entiende que en la tabla hay un encabezado, que lo hay porque tengo aquí los nombres. Hay veces que no lo hace bien, no pasa nada. Seleccionaríamos el rango aquí, marcaríamos y seleccionaríamos manualmente. Y si no hubiera detectado el encabezado, lo marcaríamos, o si no tenemos encabezado, bueno, lo tenemos que revisar y ponerlo o quitarlo. En mi caso lo ha hecho perfectamente. Aceptamos y ya está, tengo una tabla. Ahora vamos a ir viendo cuáles son las diferencias. Una primera diferencia muy obvia es el aspecto. En el rango, pues el aspecto es completamente, no tiene formato de ninguna clase, y en la tabla sí tiene un formato, ya tiene un aspecto pues eso, tiene un encabezado, tiene los datos, ya se ve diferente. Hay veces que podemos utilizar la herramienta de tabla, la creación de tabla, simplemente porque queremos tener este formato y después volver a rango. Imagínate, estamos en el rango, le digo control T como hemos hecho ahora, tenemos la misma opción que aquí y después le digo convertir en rango de nuevo. Entonces me convierte en rango. Esto es un rango con sus características que veremos a continuación, pero el aspecto pues ya es otra cosa. Es muy fácil cuando necesitamos trabajar simplemente con rangos, pero les queremos dar un buen aspecto. Esta es una manera súper buena. Bueno, voy a dar control Z para deshacer esto. Entonces, bueno, en primer lugar hemos dicho el formato. En segundo lugar, ¿cuál es la diferencia principal? La actualización de datos, y esto es lo más importante realmente, ¿vale? Imagínate que voy a crear un gráfico a partir de los datos del rango y de la tabla. Vamos a ver la diferencia que hay entre uno y otro. Bueno, estoy en el rango, voy a decirle insertar y gráfico. Bueno, he creado este gráfico que está hecho con los datos del rango, ¿veis? Aquí se ve perfectamente que colorea lo que se ha escogido, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo con el de la tabla. Entonces, estando en la tabla, lo mismo, insertar, gráfico. Voy a poner el mismo gráfico. Quitamos estas etiquetas. Bueno, ya tenemos. Entonces, vamos a poner aquí abajo para que lo podamos ver al mismo tiempo. Bueno, aquí ya tenemos los dos gráficos. En el de arriba voy a poner que es del rango para que lo veamos claramente, y en el de abajo voy a poner que es de tabla. Vamos a ver ahora qué pasaría si yo añado un registro de mi tienda. Voy a poner, por ejemplo, una bebida nueva que va a ser pues Coca-Cola. Entonces voy a poner que cuesta 1 euro y que hemos vendido 50. Vamos a ver qué ha pasado en el gráfico. Pues veo que
último artículo que yo tengo aquí es palomitas, que es el que teníamos antes, y además puedo ver perfectamente que los datos de la gráfica son hasta palomitas, claro, el que hemos escogido antes, no lo he actualizado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría en este caso? Que si yo quisiera incluir en el gráfico las Coca-Colas, tendría que modificar este rango, bajar hacia abajo y automáticamente me aparece aquí la Coca-Cola. Luego no es algo automático, ¿vale? ¿En la tabla qué pasaría? Pues en la tabla sí se actualiza. Mira, nos ponemos en la última celda, le damos a tabulador y automáticamente me ha creado una nueva fila de la tabla y además, si te fijas aquí, ha quedado un huequito ya preparado para el nuevo elemento. Entonces yo ahora pongo bebidas, Coca-Cola, 1 euro y he vendido 50, mira, ya verás. Automáticamente aparece la Coca-Cola. Yo no tengo que andar dando a la tabla, no le tengo que indicar que cambie el rango, porque viene de una tabla. Por eso esta es la ventaja, en mi opinión, más interesante de las tablas respecto de los rangos. La tercera ventaja principal es todo el abanico de opciones que nos permite una tabla. Vamos a verlo a continuación. El rango lo voy a eliminar porque ya no lo necesito. Vamos a ver qué ventajas tenemos por ser una tabla. En primer lugar, vamos a darnos cuenta que cuando hemos creado la tabla y de si estamos dentro de ella, nos aparece una nueva barra de herramientas que hasta ahora no la teníamos, que es diseño de tabla. En Excel, siempre que insertamos un objeto, una tabla, una imagen, un diagrama, se crean nuevas barras de herramientas que son para este objeto. Entonces, en la de la tabla, en este caso se crea una y tenemos un montón de opciones. Vamos a revisarlas. Mira, en primer lugar vamos a ver esta zona de aquí. Aquí tenemos estilos de tabla que podemos elegir, diferentes estilos predeterminados y escogemos pues el que nos guste más. Por ejemplo, yo me voy a quedar con este. Estos estilos en realidad también los tenemos en la pestaña de inicio, ya verás. Voy a volver a convertirlo en rango y voy a crear esta tabla de otra manera. La primera vez que os he enseñado ha sido con Control T, que es la más rápida, pero hay otras dos maneras, ¿vale? Estando dentro del rango podríamos haber dicho también dar formato como tabla y aquí escogemos directamente el tipo, por ejemplo esta que es la que os estaba enseñando hace un momento. Es exactamente igual, ¿vale? Una tercera forma, ¿cuál sería? Iríamos aquí a la pestaña insertar tabla. Esta forma y la primera que os he enseñado de Control T es idéntica. Vale, más cosas de las tablas. Bueno, otra de las utilidades. Cuando utilizamos tablas es interesante nombrarlas. Aquí vemos en la parte izquierda de la pestaña diseño de tabla que tenemos un apartado para poner un nombre. Realmente un rango también lo podemos nombrar. Es interesante nombrar las tablas porque cuando después vamos a hacer grandes tareas con gráficos o con tablas dinámicas o con macros, pues si tenemos una tabla con nombre es más sencillo identificarlo. Según el caso no es tampoco necesario, pero bueno, en este caso yo voy a poner el nombre que es la tabla de productos. En este apartado no se admiten espacios, entonces si quisiéramos poner, por ejemplo voy a poner supermercado, pues podéis utilizar el guión bajo o ponerlo seguido y ya está, como queráis. Vale, más herramientas. En esta zona de aquí tenemos otras herramientas muy interesantes. En primer lugar, me dice que tiene marcada la fila de encabezado. Recuerda que cuando yo creo la tabla, Excel ha detectado que había un encabezado. Aquí tengo la posibilidad de quitar los encabezados, pero bueno, yo los quiero tener. Este nos lo pasamos porque es el más importante y lo voy a explicar después. Filas con bandas, pues mira, ya vemos que sí, que tenemos diferente color, ¿sí? Si yo quitara esto, se quedaría todo así. Normalmente es más fácil verlo con diferentes colores, pero bueno, cada uno. Otra opción, que la primera columna esté de alguna manera resaltada, fijaros. Pues mira, en mi caso me interesa porque claro, yo aquí tengo la sección, entonces queda muy bien. Es como un apartado importante. También podría remarcar la última columna. Tengo la opción de poner columnas con bandas en lugar de las filas, ¿sí? Ya ves. Normalmente no se suele utilizar tanto. Y por último el botón de filtro. El botón de filtro lo tenemos aquí. Se pone y se quita. Como te decía, la más interesante de estas opciones la dejo para el final, que es fila de totales. Bueno, me voy a ir más abajo para que podamos ver bien y le voy a dar a fila de totales. Mira lo que pasa.
Automáticamente se añade una fila donde el programa lo que hace es totalizar de alguna manera los datos que aparecían en la tabla. Entonces, en este caso ha cogido y ha dicho, bueno, pues el número de unidades vendidas las voy a sumar. Seguramente lo que ha hecho es sumar. Si yo clico aquí, me aparece este desplegable y veo que sí, que lo que ha hecho es sumar. Podría elegir otro tipo de total. Digo, yo no quiero esto. Pues quiero, por ejemplo, hacer el recuento de todas las ventas que he hecho. Pues el recuento de celdas, ¿no? Has hecho 32 ventas. O yo qué sé, o quiero ver, pues, por ejemplo, el promedio de elementos vendidos. Bueno, no sé. En este caso yo creo que realmente el valor suma es el mejor, ¿eh? El número de unidades vendidas. Me podría hacer un recuento en cada una de las celdas, cuidado. Fíjate, en esta, el precio unitario, pues me podría interesar precio promedio. Mis artículos tienen un precio promedio de 2,56. Aquí, pues, ¿qué me podría interesar? Claro, son elementos, son palabras. Pues bueno, podría hacer lo que os decía del recuento, pues un recuento de elementos. ¿Cuántas cosas se han vendido? Pues 32. Entonces fíjate que esto es súper práctico, ¿vale? El tener fila de totales no me impide seguir añadiendo datos. Mira, yo me pongo en la última celda, antes de los totales, le doy a tabulador y me aparece otra línea en la que puedo seguir escribiendo. Otra cosa muy interesante de las tablas. Yo quiero calcular en este momento cuánto ha sido el dinero que me han pagado porque he vendido 25 kilos de manzanas a 1,5 € el kilo. Bueno, me vengo aquí y voy a crear una nueva columna. Simplemente con colocarme aquí, empiezo a escribir, digo precio final. En cuanto doy a intro, mira lo que va a pasar. Entiende el programa que esto forma parte de la tabla. Digo, vale, pues lo que quiero hacer que es calcular el precio unitario. Date cuenta que aquí ahora ya no me aparece que estoy multiplicando la celda de 2 como sería lo normal. Me está diciendo que estoy multiplicando la columna precio unitario de esta tabla, pero las funciones funcionan de la misma manera que en los rangos. Precio unitario por el número de unidades vendidas. Si yo le doy a igual, ya verás lo que va a pasar aquí. Se rellena entero. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos hecho esta operación desde un rango? Vamos a comprobarlo. Vamos a pegar aquí. Hemos pegado como rango. Vamos a crear la columna precio final y vamos a calcularlo. La manera de calcular es la misma que antes. Lo que pasa es que ahora si me pone columnas, ¿ves? O sea, celdas, ¿ves? Entonces yo le doy a intro, el resultado bien es perfecto, pero no lo hace en toda la columna porque no está considerando que sea una tabla, porque no lo es un rango. Habría que dar doble clic ahí para que bajara. Bien, esta es la diferencia en ese sentido de cálculo muy interesante. Otra cosa importante es que si bien en las tablas tenemos los filtros automáticamente aparecen, que sería este botón de filtro, en un rango podríamos utilizar filtros en la pestaña datos, filtro, y me genera los mismos filtros que me generaría la tabla, solo que en la tabla están de manera automática. Bueno, y por último, y yo creo que puede ser la herramienta más llamativa, por llamarlo de alguna manera, es la segmentación de datos de las tablas. Fíjate lo que es la segmentación de datos, es un filtro realmente. Lo que pasa que es un filtro muy visual. Mira, vamos a darle insertar segmentación de datos. Yo lo que voy a decirle es que quiero que cree unos botones que me permitan filtrar, por ejemplo, por tipo de artículo, por sección. Entonces voy a encender la segmentación de datos de sección y me crea este botoncito. Este botoncito, date cuenta que tiene también su propia barra de herramientas, ¿ves aquí? En la que podríamos pues ajustar, por ejemplo, los botones en 2 columnas, 3 columnas, las que queramos. Cuando tenemos muchos datos es interesante. Podemos también poner otro color. Bien, podríamos poner también un nombre. Bueno, yo lo voy a dejar así, que está bien. Entonces mira cómo funciona. Esto es una maravilla. Imagínate que solamente quiero ver los productos que pertenecen a la sección bebidas. Pues yo clico aquí y automáticamente se filtra todo lo que tiene que ver con bebidas, ¿ves? Podríamos elegir frutas, lo mismo. Además, date cuenta que los totales se actualizan. Aquí, mira, en este total no lo hemos llegado a hacer. Vamos a hacerlo. Le vamos a poner que me sume, porque es lo que he ganado yo, pues en el día o lo que sea.
Entonces, mira qué pasa, quito el filtrado y la fila de totales se actualiza, ¿eh? Aparecen los reales. Vamos a suponer que queremos elegir más de una sección, pues por ejemplo quiero lácteos, pero también quiero bebidas, pues voy a seleccionar este botón y este botón cuando está activado me permite seleccionar otro tipo de filtros, ¿ves? Entonces he cogido lácteos, snacks, hemos tenido un precio final de esta cantidad, han sido 9 productos, 9 ventas, pues bueno, tantas unidades. Queremos añadir congelados, pues añadimos, ¿ves? Entonces esto luego quitamos el botón, el filtrado y ya está. Si tuviéramos más campos interesantes por los cuales filtrar, podríamos añadir tantas segmentaciones de datos como nos interesara. Por ejemplo, un ejemplo que bueno, quizá no es tan interesante como podría ser otros, pero podríamos hacer una segmentación de datos para poder segmentar por precio unitario. Pues vamos a ponerlo, aceptamos, me sale el botoncito de precio unitario. Mira, este sí lo voy a poner en columnas, incluso en 3 columnas. Entonces veo todo este rango de precios, voy a cambiarle también el color y aquí podría hacer la segmentación de nuevo. Fíjate, en este caso no tenemos nada segmentado. Aquí voy a escoger los precios, los artículos que cuestan, voy a escoger uno que se repita, por ejemplo 1,20, que veo que se repite. Digo, sí, ya, pero bueno, quiero 1,20, pero además que sean fruta. Pues selecciono aquí 1,20, aquí fruta, y ya ves, te hace en realidad un filtrado. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle un like y suscribirte al canal.